Gloria a Dios. En esta noche vamos a hablar sobre un tema que lleva como título: Nuestra visión cambia cuando entramos en la presencia del Señor. Y la base bíblica se encuentra en el Salmo 73, del 25 al 26, ¿verdad? Que dice así: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por este privilegio hermoso que tú me concedes de poner tu palabra, Señor, aleluya, esperando que sea de bendición, tanto como los que estamos aquí, como con los que lo van a escuchar luego de manera diferida. Le adoramos al Señor. El autor de este salmo es Asaf. Y Asaf y sus descendientes se dedicaban a la adoración, tanto en la composición musical para voces e instrumentos, como a la declamación poética de los atributos de Dios. Estos versos a considerar expresan un sentimiento muy profundo de un alma piadosa para quien Dios significa su mayor necesidad. El salmista había pasado por una experiencia muy triste al poner su mirada en las apariencias de esta vida terrenal. Había hecho algunas comparaciones de sucesos entre las injusticias que suceden debajo del sol. Y estuvo a punto de claudicar. Y cuando hablamos de la palabra claudicar, estamos diciendo que es ceder, es rendirse, renunciar generalmente a causa de una presión externa que acaba por ceder a una tentación cualquiera que pueda tener. ¿No nos ha pasado a nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos visto en la misma posición del salmista cuando muchas ocasiones decimos: no le sirvo más al Señor, entrego todo mis cargos, entrego todo lo que estoy haciendo en la iglesia, no deseo asistir más a la casa de Dios, tengo tantos problemas y situaciones que no tengo deseo de llegar a la casa del Señor? Buscamos cualquier excusa para negarnos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, y de esta manera interrumpimos el propósito de Dios para nuestra vida, en lo concerniente a lo que es nuestra vida espiritual. ¿Se agradará Dios de este comportamiento? Mi pregunta en esta y la que yo me hacía hoy: ¿se agradará Dios de este comportamiento? Dios quiere que seamos fieles a Él y que entreguemos toda nuestra vida y el servicio a Él. El Señor quiere un verdadero comportamiento como creyente. Cuando hablamos del comportamiento cristiano, nos referimos al comportamiento de aquellos que han aceptado por fe a Jesucristo como su Salvador y por lo tanto tienen su Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad y a toda justicia. Los ejemplos de comportamiento cristiano están entrelazados en toda la Escritura. De hecho, nuestro Salvador mismo habló extensamente sobre la forma en que debemos comportarnos con los demás, con los amigos y con los enemigos. No obstante, más que eso, la vida que Él vivió, la vida que vivió nuestro Salvador, marcada por su amor y compasión por los perdidos, proporciona el mejor ejemplo de cómo debe ser el comportamiento cristiano. Al igual que el salmista, hay obstáculos en nuestra vida diaria que pueden entorpecer nuestra mente y dificultar nuestro progreso espiritual, pero solo si lo permitimos. Si abrimos la puerta
tenemos que entender cuando hay que hacer un cese y desista y no dejarnos dominar por cosas que no le agradan al Señor. El apóstol Pablo en su primera carta a la iglesia de Corintios le exhorta: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Pero vuelve y dice: todas las cosas me son lícitas. Cuando en la palabra hay algo que se repite 2 veces, es algo que debemos considerar para nuestra vida espiritual. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Primera de Corintios 6:12. Para tener un comportamiento que agrade a Dios, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Tenemos que permitir ser fortalecidos por el Espíritu Santo, el cual nos capacita para hacer la voluntad de Dios. En Romanos 8:9 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿sabes qué? Te la puso difícil. Si es que el Espíritu, aleluya, de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Tan sencillo y tan claro. El salmista puso su mirada en los malos y veía que todas las cosas le salían bien y que a lo justo las cosas le sucedían como si fueran impuros. Pero David en el Salmo 37:7 nos dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. El escritor de Hebreos en el capítulo 12:2 nos dice a dónde tenemos que fijar nuestra mirada, en quién tenemos que poner nuestra vista, y nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la... No hay otro. No podemos poner la mirada en otro, porque es que no podemos. Es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. El versículo 2 del Salmo 73 nos dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pasos. El salmista se encontraba en una situación muy difícil. Él estuvo a punto de que sus pies tomaran el sendero de los malos, el sendero equivocado. Pídele al Señor que aclare tu vista para que puedas enfocarte en el objetivo, en Jesucristo, nuestro Salvador. Dice la palabra que estuvo casi en el desfiladero. El desfiladero es un paso entre montañas profundo, estrecho y de paredes desiguales. Quiere decir que cuando yo voy por ahí, puede ser que de momento me salga una piedra y yo me tenga que mover, pero entonces lo que voy a encontrar aquí al lado es un precipicio y tengo que tener mucho cuidado, gloria al Señor, formando generalmente grietas en el terreno que te pueden hacer caer y tropezar. Así que esa palabra hoy la echamos fuera de nuestro vocabulario. Pero el salmista cambió su adjetivo, cambió su manera, hasta que su fe y su experiencia espiritual lo llevó a echar freno en aquella locura. Y la cordura se hizo manifiesta una vez que ha estado en la presencia de Dios dentro del santuario. Gloria al Señor. El versículo 17 del Salmo nos dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de todas las cosas que observaba. Cuando el salmista habla acerca de entrar en el santuario, lo que quiere decir es que fue ante la presencia de Dios. De hecho, él entró literalmente
que entró en el templo, donde Dios había hecho provisión para reunirse con su pueblo. Cuando hizo esto, cambió. Empezó a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. En el templo comenzó a pasar de la manera natural de pensar a visualizar el punto de vista espiritual. El problema del salmista era que había estado pensando como un hombre natural, aleluya, y por ello había acabado extremadamente endurecido, dejándose llevar por lo que él veía a su alrededor, por lo que los rodeaba, y dejó de mirar a donde tenía que mirar, dejó de ir a la presencia de Dios, dejó de buscar al Dios, aleluya, de Israel, dejó de buscarlo por poner su mirada donde no la tenía que poner. El hombre natural es aquel que se deja influenciar por las pasiones, los deseos, apetitos y sentidos de la carne, en lugar de escuchar la inspiración del Espíritu Santo. Pero de una manera maravillosa, dentro del santuario, empezó a entender y a pensar desde el punto de vista de Dios. Esto es lo grande respecto de las Escrituras. Significa que cuando llegamos a la casa de Dios, o cuando sacamos tiempo para escudriñar las Escrituras, no lo estamos haciendo sencillamente para encontrar algo que nos consuele, sino que sencillamente sino que llegamos a la casa de Dios para que nuestros ojos sean abiertos, para que podamos ver las cosas tal y como son en realidad, y comenzar a entender la necesidad y la dependencia que tú y yo tenemos de Dios. La palabra de Dios nos ha sido provista para que nosotros podamos entender todo lo que está pasando en todos los aspectos de la vida. Y eso fue lo que le sucedió al salmista. Él fue al santuario y allí empezó a pensar de manera diferente. El Salmo 122:1 nos dice: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y el Salmo 133 comienza diciendo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el Salmo termina diciendo: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Tanto como cuando llegamos a la casa de Dios, como cuando estamos en el lugar secreto que hemos reservado en nuestro cuarto, en nuestro hogar, para sentir la presencia de Dios, experimentamos la gloria de Dios. La palabra gloria aparece en la Biblia con dos significados. Por un lado, significa honor, alabanza, estima, y por otro, brillo y esplendor. Vivir para la gloria de Dios es un proceso, es un estilo de vida radicalmente diferente a cualquier estilo de vida. No hay con qué comparar la gloria de Dios. Requiere de una continua humillación y arrepentimiento. En las Escrituras hay un ejemplo maravilloso de la gloria de Dios. Leemos en Isaías 6, capítulo 1, que nos dice: en el año que murió el rey, Isaías 6, versículo 1 en adelante, en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena, aleluya, de su gloria. Y los quiciales de las puertas se me estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ahí viene el arrepentimiento
ojos al Rey de Jehová de los ejércitos y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aleluya. El profeta Habacuc también nos habla de la gloria de Dios, y cuando vamos al capítulo 3 del 3 al 5 nos dice: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Aleluya. Esto fue lo que experimentó el salmista, la misma gloria de Dios, y la gloria de Dios lo confrontó con su manera de pensar, porque cuando tú vas a Dios y experimentas la gloria de Dios, hay transformación, hay cambio. Entraste siendo algo y vas a salir siendo transformado por el poder del Espíritu Santo. Allí se encontró con el Dios de la palabra. Aleluya. En una ocasión, hablando Jesús con sus discípulos sobre las palabras de lo que era la vida eterna, los confrontó. Dice la palabra que muchos de sus discípulos decidieron volver atrás. Yo no puedo con esto. Yo no puedo, como dicen allá en mi Puerto Rico, yo no puedo con este empuje. Así que yo me voy. Aleluya. Porque encontraron las palabras de Jesús muy duras. Entonces Jesús le preguntó a las 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Pero allí salió Pedrito. Aleluya. Y le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Solo Él tiene palabras de fe del 60 al 68. Pedro respondió en su estilo directo que lo caracterizaba por todos nosotros: no hay otro camino. A pesar de que existen muchas filosofías por ahí tratando de distorsionar la mente de algunos creyentes, únicamente Jesús tiene palabras de vida eterna. La gente busca la vida eterna por todas partes y no ven a Cristo, la única fuente. Permanezcamos en Jesús, sobre todo cuando estamos confundidos o nos sintamos solos. Entra al santuario. Entra al santuario para que tú veas cómo allí Dios va a cambiar tu manera de pensar, tu manera de actuar. En el santuario el salmista reflexionó y el Señor iluminó su entendimiento, haciéndole entender lo que él no podía ver, cómo veía con sus ojos de carnalidad. Ahora se da cuenta. Aleluya. Y confiesa su ignorancia. Cuando en el versículo 22 exclama: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Ahora, cuando sale de la oscuridad, valora lo que posee en Dios, con relación a su presente, con relación a su futuro, y entiende que nadie es más rico que él solamente por disfrutar de la presencia de Dios. Nadie es más rico en esta tierra sino solamente aquellos que experimentamos entrar a la presencia de Dios y que la gloria de Dios nos cubra de la cabeza a los pies. El salmista reitera en el versículo 23 al 24: con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Aleluya. Entonces se da cuenta, aleluya, de que Dios es su mayor necesidad. Y si le tiene a Él, si le tenemos a Él, ninguna cosa nos falta. El salmista colocó a Dios
como su necesidad primordial. ¿A quién tengo yo en los cielos? Entonces él recapacita. Hay un interrogante ahí. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Creo que como el salmista, todo creyente debe decir: al Señor, fuera de ti no deseo nada en esta vida. No significa este texto que el anhelo expresado excluya necesariamente todo lo que no sea de Dios, sino más bien lo que expresa es que el Señor debe ocupar el lugar prioritario en nuestras vidas. Solamente Él, porque Él no comparte su gloria con nadie. Después de la salvación, después que obtenemos la salvación, que reconocemos a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador, cada cristiano comienza el proceso de crecimiento espiritual con la intención de ser más maduro espiritualmente. Según el apóstol Pablo, es un proceso continuo que nunca terminará en esta vida. Y él nos lo dice clarito en Filipenses 3, del 12 al 14, hablando del pleno conocimiento de Cristo. Pablo le dice a sus lectores, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y dice así: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección por la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús. Para David, el salmista, Dios significaba su herencia, su parte. Ningún deleite era comparable con el de Dios. El salmista muy bien nos declara en el Salmo 16, en los versículos 5, 6 y 11. David expresa: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustestas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Hoy, no, delicias a tu diestra para siempre. Salomón le escribe en los Proverbios, capítulo 10, 22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El salmista se siente posicionado en Dios y ya no desea otra cosa que sentirse feliz. Cristo es gozo. Dios con nosotros. El Emanuel morando en nosotros. Y esta es una experiencia espiritual de fe maravillosa y extraordinaria. Sentirnos hijos de Dios. Sentir que soy hija de Dios es sentirme como dueña de todas las cosas. Pero ninguna cosa, ni en los cielos, ni en la tierra, debe ser para el creyente más primordial, sino Dios mismo. El salmista lo expresaba: fuera de ti, nada deseo en la tierra. El salmista alcanzó madurez espiritual. Aunque él se había sentido muy afligido cuando apartó su mirada de su herencia en Dios, aleluya, y lo había puesto en las riquezas de la tierra, cuando expresó en el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. La tierra y todo lo que contiene pasa
y su gloria en las manos de los hombres es tan corta como la vida de una flor. En 1 Juan 2, del 16 al 17 nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La tierra tiene muchas cosas deseables a nuestro corazón. Y no digo que todas estas sean malas. Hay cosas que son necesarias mientras dure nuestra vida aquí en la tierra. Y debemos hacer buen uso de ellas para nuestro bien. Pero no debemos hacer de estas cosas nuestro único fin. Pues entonces todo terminará en frustración, como le pasó al salmista. Mateo en su Evangelio, capítulo 6, 33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto significa buscar la ayuda de Dios. En primer lugar, saturar nuestros pensamientos con sus deseos, tomar su carácter como modelo y servirle y obedecerle en todo. ¿Qué sería lo más importante para ti hoy? ¿Qué sería lo más importante quizás para mí? Habrá personas, objetos, metas y otros deseos que compitan en cuanto a tu prioridad. Cualquiera de estos puede sacar a Dios del primer lugar. Si no decidimos enfáticamente darle el primer lugar en todos los aspectos de nuestra vida a Dios. El versículo 26 nos dice: mi porción, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Pensar en Dios como la roca es pensar en Él como nuestro refugio. Una roca es símbolo de fortaleza, de un fundamento sólido. Por eso el salmista menciona que aunque su corazón desfallezca, tiene a la roca como su salvación. Hoy Cristo es esa roca, el cual nos proporciona seguridad y confianza. Al igual que un águila, el cristiano hace su nido en la roca y allí se protege de la tempestad y de los peligros de la vida. El águila, que es símbolo de excelencia cristiana, es una de las aves más fuertes, ágiles y veloces del planeta. Ella necesita un refugio seguro, por eso busca lo más alto del peñasco. Ella busca las alturas y lo más fuerte en la roca. Ella busca las alturas. Y mientras nosotros tengamos puestos nuestros ojos en las cosas terrenales, nuestra vida no va a pasar de ser lo que es hasta hoy. Pero cuando tú pones tu mirada en lo alto y contemplas la gloria de Dios y la presencia de Dios, créeme que vienen cambios poderosos para tu vida. Cuando tú entiendes que todo está en poner y fijar mis pies sobre la roca que es Cristo, tu vida va a cambiar, mi vida va a cambiar, aleluya. Es allí donde está nuestra seguridad. No hay otro lugar tan seguro como estar bajo la sombra del Omnipotente. Sin su protección somos vulnerables y el enemigo nos arrastra a la zona de peligro. En Cristo seremos fuertes y estaremos firmes ante las tempestades de los días finales. Digamos hoy como el salmista: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Me gusta mucho como el salmista termina este salmo. En el versículo 28 nos dice: pero en cuanto a mí, aleluya, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para confrontar todas tus obras.
Hay un dicho que dice: destruye tus planes y estos están destruyendo el acercarte a Dios. El salmista comienza este salmo en derrota, queja y desesperanzado, pero cuando lo ha terminado, entiende que a pesar de todas las cosas, el acercarse a Dios es el bien. Aleluya. Santiago 4:8 nos dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Estar cerca de Dios no es una especie de rareza espiritual, más bien es una presencia de paz reconfortante de Dios que nos envuelve a la primera hora de la mañana y durante todo el día. Podemos hacer frente con mayor facilidad a las situaciones difíciles debido a nuestra cercanía con el Creador. En las palabras finales del salmista nos encontramos con un hombre que pensaba que con tan solo tener las comodidades de los impíos llegaría a ser feliz en la tierra. Dios le mostró que no es sensato envidiar la prosperidad del impío, porque juntamente con la prosperidad el impío arrastra una pesada cadena de condenación eterna. Lo mejor es acercarse a Dios para tener íntima comunión con Él, y Él se encargará de proveer todo lo que nos hace falta aquí en nuestro breve peregrinaje en esta tierra. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, 19, nos dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, para que sus obras no sean manifiestas. Cristo vino al mundo cuando aquel pueblo se encontraba en tinieblas. Él era la luz, pero aquella humanidad y la humanidad de hoy sigue amando más el estar en tinieblas que dejarse alumbrar por la luz de Cristo. Que el Señor nos ayude y no caigamos en esta trampa. Dejemos que la luz de Cristo brille en nuestras vidas y podamos proyectarla a un mundo que se pierde en tinieblas. El Salmo 73 nos enseña: ciertamente Dios es bueno para con todos. Tenemos que poner nuestra mirada en las cosas que puedan ayudar a mi crecimiento espiritual. Que es hermoso entrar al santuario para sentir la presencia de Dios y la llenura del Espíritu Santo. En el santuario donde Dios aclarará todas nuestras dudas y nos llevará a aclarar nuestros pensamientos y movernos en dirección al propósito de Dios. Tenemos que entender que Dios siempre nos lleva de la mano en nuestros momentos difíciles y en nuestros momentos de dificultad. Entender que al único que tenemos que acudir es a Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Aunque muchas veces desfallezco, Cristo es mi roca. En Él confiaré. En Él tenemos que confiar. Importancia de acercarnos a Dios día a día, porque esto es bien para nuestra vida espiritual. Poner toda mi esperanza y confianza en Dios, que todo lo puede y que siempre estará a nuestro lado para brindarnos protección y ayuda en todos los días de mi vida. Que después de terminado mi trabajo aquí en la tierra, Él nos recibirá en gloria. Que Dios te bendiga en esta noche. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Enséñanos a depender de ti, Señor. A entrar en el santuario para estar en tu presencia y disfrutar de tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.